para recibir esta palabra que el Señor tiene el día de hoy. Busque el libro de Gálatas en el capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 22 al 26. Y vemos cómo en esa bondad del Señor quiere que andemos en el camino de Él, ¿verdad? Gálatas 5, y leeremos los versículos del 22 al 26. Y dice la palabra así, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora lea conmigo, junto conmigo, el versículo 24 y 25. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Dios Padre bendito. Gracias que esta palabra que tú nos traes el día de hoy, Señor, sea para reflexionar, para que tú nos lleves cada día más a ti, Señor, en la transformación de nuestras vidas que viene de adentro hacia afuera, Señor. Adentro, en donde tú haces morada y estás cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque no estamos solos, sino que tu presencia es con nosotros y tu Espíritu Santo es quien nos lleva y nos guía, Señor. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de Pablo los últimos domingos, y este domingo pues tampoco es la excepción. Seguimos hablando de un mensaje que nuevamente Pablo trae a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Ahora les habla respecto de lo que deben de dejar para andar su nueva vida, y también, claro, que nos lo hace saber a nosotros para que andemos en esa nueva vida, ¿verdad? El mensaje de hoy lleva por título, mire, como dice la palabra, andar en el Espíritu. Debemos entonces de andar en el Espíritu. Pero ¿por qué Pablo nos pide esto? ¿Por qué el Señor demanda esto de nosotros? Para ponernos en contexto, en este mismo capítulo 5 de Gálatas, en los versículos anteriores, Pablo les deja claro cuáles son las obras de la naturaleza humana pecaminosa, y también desde luego que nos está hablando a nosotros. Mire, lea por favor ahí, acompáñeme en los versículos 19 al 21, que es lo que les recuerda Pablo a los Gálatas, cuáles son las obras de la carne. Y dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues es una lista de pecados muy fuerte, ¿verdad? Que no se hace nada atractivo para nosotros el día de hoy, pero creo que sí podemos identificar alguno o algunos que anteriormente practicábamos. Esto es en nuestra antigua naturaleza. Ahora,
piense en todo y dé gracias a Dios, porque hoy, por medio de Él, nuestra naturaleza es diferente, es nueva. Una vida hoy regida por principios que sabemos son eternos y cambiaron nuestro pensamiento por el de Jesús. Y hoy es el Espíritu Santo quien nos ayuda a transitar o andar por esta nueva vida. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas que debían de dejar, y para dejarlo debían de recordar los principios básicos, y que hoy tenían también que tomarse de la mano del Espíritu Santo para que anduviéramos con Él. Presentando Pablo esta lista de obras de la naturaleza humana pecaminosa, en contraste, esta es la buena noticia, en contraste habla también del fruto del Espíritu. En el Antiguo Testamento encontramos que los 10 mandamientos fueron dados en su momento para controlar pues esa vieja naturaleza. Recuerde que en estos tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido aún derramado. Bien, vamos a comenzar con nuestro punto número 1, y este está titulado el fruto del Espíritu. Ya lo leímos, dice el versículo 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que la mayoría de nosotros como cristianos sabemos estos versículos y los tenemos muy en mente. Después de las enseñanzas de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, cosas extraordinarias, sobrenaturales y divinas comenzaron a suceder. Hubo evidencia del poder del Espíritu Santo y de la obra que estaba realizando por medio de las personas. Sabemos de las sanidades, de los milagros, la expulsión de demonios que realizaban los apóstoles, ¿verdad? Y esto fue verdaderamente espectacular y llamativo. Los incrédulos comenzaron a creer. Algo que siempre destacaban estos apóstoles es que todo esto lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué de aquellos que solo querían sanidades y milagros? Decían sí, creer en el nombre de Jesús, pero aquí es donde debemos de poner mucho ojo. Su vida seguía siendo igual. Daban más bien evidencia de la naturaleza pecaminosa que ahora en la nueva vida en Cristo. Y es de lo que les estaba hablando Pablo. Ya creyeron, pero ya dejaron atrás todas estas cosas. Hoy tenemos que andar por la nueva vida en Cristo. No estamos solos, es el Espíritu Santo en quien debemos de andar y en quien vamos a encontrar esta fortaleza para que ahora sí dejemos atrás esta vida. Esta era la necesidad de Pablo de hablarle a la iglesia, de hacérselo saber a los Gálatas. Y desde luego esta palabra también nos habla hoy de cómo debemos de andar en el Espíritu. Debían estos Gálatas, debemos nosotros de entregarnos al conocimiento de la palabra, a las enseñanzas de Jesús, y quien nos ayuda a caminar con entendimiento, con temor, con temblor, sería el Espíritu que nos ayudaría a caminar. Andar por el camino que da fruto, andar
en el Espíritu es andar por el camino que da fruto. El Señor entonces quiere y demanda de nosotros fruto, y cada vez más fruto. Y nosotros no podemos producirlo si no andamos en el Espíritu, es decir, en las enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas nunca van a dar fruto en nuestra vida si no hacemos caso del Espíritu de Dios. Ahí es donde vamos a andar para dar este fruto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto del que estamos hablando, del que nos dice la palabra, es producido por el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego entonces Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Quiere que nosotros seamos un reflejo de Él. A quien nosotros debemos de ver en los hermanos no es al hermano mismo, no es al cristiano, sino que debemos de ver la vida de Jesús en medio de cada uno de nosotros, de manera que debemos de dar fruto con nuestras vidas. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Es por ello que debemos de andar en el Espíritu. La antigua naturaleza puede aflorar en cualquier momento de nuestra vida, y esta, déjeme decirle, va a detener la producción de su fruto. No va a producir el fruto del Espíritu. Tengamos mucho cuidado de no querer andar en el Espíritu, es decir, de querer hacer nuestra voluntad, que sabemos que es caprichosa y es egoísta. Es egoísta, tengamos cuidado con ello entonces. El versículo 22 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas son cualidades y atributos de Dios. El primero de ellos que nos cita es el amor, lo que nos indica que de este fruto del Espíritu, el primero de sus elementos es el principal, y del que proceden o resultan los demás. Recordemos que mismo Pablo nos dice en Corintios que sin amor somos como metal que resuena, ¿verdad? O un platillo, dice, que hace ruido. Somos huecos, somos vanos por dentro, sin estar llevando fruto. Por eso es el primero, el amor. El amor es lo que debe de permear en nuestras vidas, y es lo que debemos de evidenciar la vida de Jesús en nosotros. Punto número 2: cómo producir fruto en nuestras vidas. Los versículos 24 y 25 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros ya dimos, ¿verdad?, el primer paso, ya lo dimos. Hoy cada uno de nosotros somos de Cristo, y por lo tanto, como dice aquí, hemos crucificado nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos y nuestras pasiones junto con Él. Y déjeme decirle que es aquí donde comienza
nuestro andar en el Espíritu. Entonces es por la ayuda del Espíritu que podemos vivir esa nueva naturaleza, y conforme a nuestro crecimiento y conocimiento de la palabra, nos revela todo aquello de lo que debemos apartarnos, y comenzamos nuestro andar en el Espíritu. Pablo ya fue muy claro de aquella antigua naturaleza que nos la señaló, que la debemos de dejar. Ya la dejamos, ya la crucificamos. Hoy somos de Cristo y tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. El tema de la producción del fruto es bien interesante. Mire, muchos de nosotros hemos visto el crecimiento de un árbol, y voy a hablar de un árbol frutal, ¿sí? Lo ve pequeño, lo ve chiquito desde la semilla, y lo ve que va creciendo, se va fortaleciendo, lo va cuidando. Ese es el proceso, hasta que a su tiempo dé su fruto, ¿verdad? ¿El fruto dónde crece? Pues en las ramas. Y pareciera que el fruto que crece en esas ramas es producido por el mismo árbol y no por el esfuerzo personal de uno, ¿verdad? Las ramas pues se van a limitar a crecer, a recibir lluvia, sol, nutriente, en fin. Ahora, piense por un momento en que usted es el árbol. Las ramas son las acciones que se llevan a cabo en nuestra vida, es decir, el fruto que estamos dando. Ahora, Juan 15:14 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De manera que para que nosotros produzcamos el fruto que el Señor espera que estemos dando, debemos de estar unidos a la raíz, al origen de todo aquello que nos dará una vida abundante. La raíz es donde se reciben los nutrientes. La raíz está dentro de nosotros. Estamos recibiendo esos nutrientes. Luego entonces, esa raíz, nuestra raíz, hace posible el crecimiento y dar fruto. Y esa raíz en nosotros se llama Jesucristo. Ya dijimos que nosotros, por nosotros mismos, entonces no podemos dar fruto. Era muy importante para Pablo que la iglesia de Galacia comenzara a andar en el Espíritu, porque el fruto que darían es producto de la garantía de la vida prometida por Jesús. ¿Qué nos prometió Jesús? Primeramente una salvación, una vida en abundancia y una vida libre de pecado. Es por ello que debemos andar en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a recordar todas estas enseñanzas. El fruto se produce entonces cediendo ante las influencias benéficas que están sobre nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros y tenemos que ceder a nuestros deseos, a nuestras pasiones por el Espíritu. Él quiere producir fruto. Para que lo hagamos, debemos de andar en el Espíritu. Algo que sí toda nuestra vida debe de quedarnos claro es que no podemos engañar al Espíritu. Podemos contristarlo, sí, y eso hablamos la semana pasada. Podemos contristarlo, pero no engañarlo. Engañamos a los demás,
nos engañamos a nosotros mismos. Tristemente, y sí, tristemente, es real en la vida del cristiano que puede darse un desliz o un lujo o un Señor, te voy a hacer a un lado para probar el pecado. Sucede. Y no nos espantemos. Sucede. Pero no nos engañemos. Esto tiene consecuencias que por lo general resultan dolorosas y vergonzosas en nuestras vidas. Si usted ha crucificado su carne a aquello que le parecía atractivo y apetitoso, entonces será apartado de las pasiones y desde luego dará el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Punto número 3. Nada en contra del Espíritu. Dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley en contra de las evidencias del fruto y no hay ninguna ley que pueda producir las consecuencias de este fruto. Nadie podemos producirlo por nuestro propio esfuerzo. No encontrará la fórmula humana para poder tenerlo. La lista del fruto del Espíritu, fíjese bien, incluye todo lo que Dios por medio de su Espíritu puede producir en aquellos que hemos sido rescatados del pecado. Aquellos que aún continúan y persisten en el pecado, pues pertenecen a las tinieblas. Hoy nosotros pertenecemos a la luz y Dios quiere producir todo este fruto por medio de su Espíritu para que andemos en una mejor vida. Iglesia, tengamos mucho cuidado de no convertirnos en inspectores del fruto que producen los hermanos. No andemos husmeando sus vidas. No lo señale por lo que usted considere que no es correcto. Para eso tenemos la Biblia, para eso la palabra del Señor nos la va a mostrar y el Espíritu nos lo va a redarguir. No mida la moralidad de los demás respecto de la de usted. No nos corresponde. No nos corresponde. Más bien, cada uno de nosotros debemos de cuidarnos, de cuestionarnos, de analizarnos en las conductas que estamos desarrollando. Es más, debemos, por medio de nuestro andar en el Espíritu, estar atentos a no oír, a no abrir nuestros oídos a aquello que puede enfriar primeramente nuestra relación personal con Dios y enseguida en nuestra relación con nuestros hermanos. Escuchemos la voz del Señor por medio de su palabra. Escuchemos al Señor por medio de la oración. Escuchemos al Señor por medio de los devocionales. Pero no escuchemos las voces de aquellos que consideran que es lo que dice la palabra. No, la palabra es una y es verdad. El amor es el primer elemento del fruto del Espíritu y es lo que debería estar primeramente presente en el corazón y en la vida del cristiano practicante de su nueva vida en Cristo.
después de esta lista del fruto del Espíritu, dice, es el gozo. El gozo es la evidencia en nuestras vidas. Él vino verdaderamente a darnos ese gozo, esa nueva experiencia de vida. El mundo no puede darnos gozo a la manera de Dios. El mundo sí entretiene y aturde exteriormente, y solo es por un momento. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida en estos últimos días? ¿Triste o con gozo? Otro elemento es la paz, y esta solamente la podemos encontrar en Dios. Nosotros somos afortunados de tener una relación de paz con Dios por medio de Jesucristo. La religión nunca podrá darnos paz. Solo por medio de Jesús es quien puede darnos esa verdadera paz para con el Padre. Paciencia. ¿Es usted paciente? ¿Tiene la capacidad de soportar algo sin alterarse? ¿Hay algo que usted esté esperando que se dé en su vida? No se desespere. Solo el Espíritu puede suplir esta falta, este fruto. Confiemos. La benignidad significa amabilidad, pues. También menciona la bondad, o sea, que hay que ser amables y firmes. La fe es el Espíritu quien nos sostiene en la fe para que seamos firmes y fieles a Dios. Además nos demanda fidelidad en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios. La mansedumbre, y que hasta ahora se hacen algunos chistes por ahí de la mansedumbre, pero eso significa que estamos realmente dispuestos a rendir nuestra voluntad y a entregársela al Señor para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Y la templanza o dominio propio. Este es el equilibrio del cristiano, que déjenme decirle, pues es muy necesario hoy en la actualidad. El Espíritu nos señala qué fruto es el que debemos de rendir al Señor. Debemos de vivir vidas libres y victoriosas del pecado. Eso es a lo que estamos llamando a vivir una vida apartada, una vida en santidad, a dejar atrás la antigua naturaleza y ahora a vivir una vida controlada por el Espíritu. Estamos llamados a caminar diariamente y paso a paso con una dependencia total del Espíritu. Vívalo. Si no lo ha experimentado, vívalo. Si usted así lo hace, verá verdaderamente el control y fruto que estará dando su vida. Pero es indispensable que nuestra relación personal con Dios se mantenga viva diariamente por medio del fruto del Espíritu. Luego entonces, andemos en el Espíritu y su fruto será evidente en nuestras vidas. Póngase de pie, iglesia. Ya en casa también. Estamos terminando. Póngase de pie. Y acompáñenos. Vamos a orar. Vamos a entregarnos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
único y verdadero, a quien nos acercamos de manera confiada y en la convicción de que eres nuestro Dios vivo, que nos ve, que nos escucha y que vive en nosotros. Hasta ti queremos llegar, Señor, hasta tu corazón. Ahí donde fuimos pensados, Señor, para este momento. Ahí en tu corazón donde fuimos pensados, Señor, para rendir nuestros corazones en adoración a ti, Señor. En reconocimiento y en agradecimiento de lo que has hecho y aún seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que viene de lo alto es bueno, como tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y para nosotros, tus hijos, esa voluntad, Señor, caminará y será con nosotros. Que nuestros pensamientos, Señor, de la antigua naturaleza, nuestro corazón y nuestros deseos queden atrás, y que hoy el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, sea esa guía que tú nos has dejado, Señor, para recordarnos de tu amor, para recordarnos de tus enseñanzas, para recordarnos de tu perdón y de tu libertad. No, Señor, no estamos atados a nuestro pasado. Hoy vivimos un presente y un futuro contigo, sabiendo que la victoria nos la darás tú, Señor. La victoria sobre el pecado. Dios, perdónanos si te hemos fallado, porque sí lo hemos hecho, Señor. Perdónanos cuando cerramos nuestros oídos. Perdónanos cuando no nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Perdónanos por tratar de escondernos, porque no hay lugar en donde pueda esconderme de ti, Señor. Tú todo lo sabes y todo lo ves. Señor, ten misericordia de tu iglesia. Encamina nuevamente nuestros pasos, Señor, y que estemos deseosos por andar, por transitar por la puerta angosta, Señor, sabiendo que hay muchos más beneficios ahí que en la puerta ancha, Dios. Espíritu de Dios, enséñanos a andar contigo. Enséñanos a apartarnos de aquello que no nos conviene. Enséñanos a andar en aquel camino que conduce al Padre. Muéstranos, Señor, si hay algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que debamos de entregarte. Vives en nosotros, Espíritu de Dios. Queremos darte esa vida para que tú nos enseñes a andar verdaderamente en ti como tus escogidos, como tus santos. Dios, ayúdanos a caminar en esa santidad progresiva por la que debemos de transitar por este mundo, Señor, mientras llegamos a tu presencia. Gracias porque no nos dejas solos. No estamos solos, Señor, sino que es tu presencia, es tu Espíritu Santo y es tu Hijo Jesucristo quien nos hace andar y caminar para darnos victoria. En el nombre de Jesucristo es que caminamos seguros, Señor. Gracias. Gracias, bendito Padre, por el camino al que nos has traído. Sigue mostrando, obrando en nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. Permite que te reflejemos, Señor. Y que cada vez que pequemos nos duela, Señor, para reconocer que estamos apartándonos.
y que queremos volver a andar en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que nos enseñas, que haces en nosotros y es para honrar y bendecir tu nombre. Oramos, Señor, y nos rendimos a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador.